De 9 a 12. Bueno, Andrés, muy buenos días. Efectivamente, ¿no? El día miércoles en sesión hemos aprobado una declaración cameral en rechazo a la resolución emitida por el Parlamento Europeo. En su parte considerativa, si ustedes lo han leído, en realidad menciona todo un conjunto de justificaciones para mí como definidas más allá de los procesos que puedan existir, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, le voy a comentar, ¿no? Mencionan que no hubo golpe, que fue una transición constitucional, que fue una transición pacífica, que no mencionan que hubo muerto, que hubo herido, que hubo detenido ilegalmente, con violación a los derechos humanos, ¿no? Sino ya lo observamos de manera prácticamente con unas intenciones prácticamente políticas. Menciona también y pide que se debe en realidad liberar a la ex presidenta con los ministros detenidos. Entonces, percibimos nosotros que no es correcto, más allá de que como bolivianos también podemos nosotros opinar sobre lo que está pasando en Colombia o en El Salvador o en otro país del hemisferio. Sin embargo, creo que lo importante es el respeto. Y se están involucrando en la parte considerativa del Parlamento Europeo, manifestando prácticamente sobre la definición que tiene del golpe algunos líderes políticos de Bolivia. Por lo tanto, no respetando lo que se está investigando, las denuncias que existen, seguramente el Poder Judicial, el Ministerio Público tendrán que decirnos en el país qué es lo que sucedió, si fue legal o ilegal la asunción al poder de la señora Áñez. Senador, ¿sabe con cuánto coopera la Unión Europea a Bolivia solo en la materia de justicia? ¿Sabe cuánto dinero dispuso para reformar la justicia, senador? Si no sabe, yo le voy a decir. La Unión Europea cooperó entre 2014 y 2020 con 20 millones de euros para reformar la justicia. Y cuestiona ahora que no se haya cambiado la justicia, que sigue bajo el control de el poder de turno, que se someten al gobierno de turno. ¿Cree acaso este planteamiento que hace la Unión Europea, esta observación que hace respecto a la independencia judicial, no es racional si Europa ha dispuesto 20 millones de euros para reformar la justicia boliviana y no cambió nada? ¿Acaso no es racional que observe este hecho en esa declaración, senador? Mire, si algún país quiere aportar a cualquier otro para reformar la justicia o para mejorar las condiciones de vida de gente de los más pobres, no sé, tiene condiciones después de querer imponer una opinión, le pregunto. No creo que haya sido con esa condición. No, primero, no observamos la posible cooperación de países europeos a la justicia y en algunos otros temas también a los municipios, ¿entendemos? ¿No? Pero eso no justifica la decisión, ¿no? No estamos hablando del Poder Judicial, no vamos a defender el Poder Judicial. Aquí estamos observando la actitud intervencionista de decir que en Bolivia no hubo golpe, que no se investiga absolutamente nada, que ha sido una transición pacífica, que no ha existido muertos, que no ha existido heridos y no ha existido persecución, que en el proceso de transición existió el respeto a los derechos humanos. Yo le pregunto, ¿es correcto que nos digan de esa manera? O que algún parlamentario hable, porque hemos observado también algunos discursos, que lo que hay en Bolivia es un narcogobierno. Están faltando el respeto, la dignidad del gobierno democráticamente electo, ¿no? Y de un país. No observamos la posibilidad de un criterio de un parlamentario o del Parlamento en conjunto de seguramente
rechazar, pero en su fundamentación, ya argumentar que no hubo muertos, que no hubo heridos, que no hubo persecución y que fue una transición correcta y pacífica, están faltando la verdad, discúlpenme, aunque nos hayan donado 20 millones. No creo que sea justificativo los 20 millones para que vengan a decirnos los que le vengan en gana a 1, 2, 3 o 300 parlamentarios. Discúlpenme, es la opinión que tenemos. Senador, bueno, el dato exacto de la cooperación de la Unión Europea, porque yo solicité la información, llega a 281 millones de euros, ¿no? En diferentes áreas. Claro, usted dice, evidentemente no es, como digamos, la causa como para hacer este cuestionamiento. Sin embargo, creo que hay unas coincidencias y unas evidencias fácticas. La primera evidencia es que el Parlamento Europeo señala que no hay independencia judicial. Entonces, si no hay independencia judicial, difícilmente va a haber justicia, ¿no? Para que haya justicia, tiene que haber una independencia judicial, independencia de jueces y fiscales. Esa es una evidencia fáctica, se lo ha vivido en todo este tiempo. Y la otra evidencia fáctica, senador, no sé si usted ha revisado la imputación contra la expresidenta, yo revisé esa imputación, y no hay un indicio, una evidencia fáctica que pruebe que la expresidenta haya conspirado y haya cometido actos de terrorismo. Y eso es lo que observa el Parlamento Europeo. Por eso pide su liberación. De eso, ahí están los puntos de cuestionamiento, senador. Mire, entiendo que esos delitos, de repente ya que no existen en la mayoría de los países, terrorismo y sedición. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Y hay ya un proceso de inconstitucionalidad que estamos esperando lo defina y lo determine el Tribunal Constitucional sobre ese tema específico. Estamos de acuerdo, es cuestionable ese delito, que está vigente, quiero decirle, que está vigente. Pero, querido periodista, con esos delitos han metido a más de 2.000 personas ilegalmente presas durante el gobierno de Arimani. Yo le voy a dar un ejemplo. Una señora que vendía en el Alto, una gelatina, había cobrado su bono, ¿no es cierto?, tenía unos pesos y la detuvieron y la han metido presa sin derecho a que entre una gelatina al lugar donde estaba, sin derecho a una colcha, sin derecho a comer, sin derecho a absolutamente nada. Más de 2.000 personas han sido perseguidas con esos delitos. Pero la Unión Europea jamás se ha pronunciado a favor de ni uno de los 2.000 detenidos ilegalmente, de los muertos y heridos, repito. Estamos de acuerdo que podemos cuestionar, respetamos la opinión que tengan en el tema de la independencia de los poderes, etcétera. Hay un proceso que el pueblo boliviano está pidiendo de reformar la justicia, de corregir algunos temas, estamos de acuerdo. Esos debates ya han iniciado, aunque no con la fuerza que quisiéramos, ha iniciado el debate. Seguramente va a haber reformas que se van a plantear los próximos meses y los próximos años. Y también el cuestionamiento a los delitos que usted menciona. Pero lo importante es, ¿hacemos o no hacemos justicia con los 2.000 detenidos y tanto, los 800 heridos de bala y los 38 fallecidos o muertos? Seguro, senador Flores, sin embargo, hacer justicia también amerita seguir los procedimientos. Y si está hablando de una autoridad, en este caso un mandatario o una mandataria que ha cometido lo que se considera o se consideraría delitos en el marco de una gestión, la Constitución, la normativa vigente establece que eso tiene que ir a un juicio de responsabilidades, ¿o no? Mire, estamos de acuerdo. Mire, yo soy abogado, ¿ya? Entiendo nosotros que han ingresado a un proceso, no como autoridades, presidente ni ministros todavía. Así se ha iniciado el proceso, sino por haber vulnerado las normas del Senado y la Constitución al ser segunda vicepresidenta del Senado, asumir el poder. Debió haberse convocado una sesión, ¿no?, con mayoría y definido
quién era el presidente del Senado. Y la Constitución dice que el presidente del Senado es el oficialismo, ¿no? Y la primera vicepresidenta también es del oficialismo. Claro, lo que se hizo intencionalmente es perseguir al presidente, al vicepresidente, hacerlo renunciar, que no se presente nadie y que asuma el poder. Sabemos lo que pasó. Es una forma ahora de hacer golpes, ¿no? De vulnerar la Constitución. Eso no solamente en Bolivia. Entonces tenemos que nosotros tomar decisiones. Si permitimos que siga existiendo golpes, no civiles, militares y policiales, con alianza, de la forma que se hizo en este país o en otro, si seguimos permitiendo ese tipo de golpes o si paramos y damos un ejemplo. Ahora se está procesando no como presidenta ni como ministra, se está procesando porque han planificado la asunción al poder ilegalmente e inconstitucionalmente cuando era senadora y cuando los otros también eran parlamentarios. Entiendo que ha sido de esa manera. Claro, Y senador no Flores, sin hablando... embargo, como decía Andrés hace rato, en este momento no hay, por esos cargos que usted acaba de mencionar, en la investigación o en la imputación siquiera, no hay un elemento que apunte directamente a Yanine Áñez, como la persona que ha cometido esos delitos, es decir, terrorismo, sedición. Es más, usted lo sabe bien, la denuncia inicial que la presentó la exparlamentaria Lidia Patti apunta a Luis Fernando Camacho, actual gobernador del departamento de Santa Cruz. Y yo le pregunto, ¿y por qué no detienen a Luis Fernando Camacho? Yo también me pregunto lo mismo. O sea, yo creo que la justicia está siendo un poco ciega con algunos. No conozco, o sea, hay que pedirle al Ministerio Público, a los denunciantes, porque está en la denuncia Luis Fernando Camacho. En la denuncia está Luis Fernando Camacho, ¿no es cierto? Entonces hay que preguntarle al Ministerio Público por qué no ingresó, por qué no está, no es parte, por qué no está detenido. Yo coincido con usted. No soy yo el que tiene que responder, hay que cuestionar, por supuesto, en este caso a la institución Ministerio Público, que debe respondernos también, porque sabemos lo que ocurrió, cómo se planificó, etcétera, ¿no? Y también otros representantes de instituciones como policías, como militares, ¿no es cierto? Lo que existió en policías y militares antes de la renuncia del presidente Morales, existió pues un levantamiento abierto, una opinión política abierta que es inconstitucional. La policía y las Fuerzas Armadas no puede hacer política en la institución, debe respetar las normas, han jurado hacer las normas y también tienen que entrar en el proceso. Seguramente todo el país va a continuar el seguimiento a esto. Ahora el gran problema es qué va a suceder, ¿no es cierto?, con el proceso y el conjunto de personas que tienen que rendir cuentas al país. Imagínese, lo que sucedió con Goni el 2013 no puede ser ejemplo. Tantos muertos, tantos heridos, miles de personas damnificadas y no tenemos sanción. ¿Por qué? Porque se fue a Estados Unidos. Porque seguramente ya varios de los que están en proceso también salieron del país. Porque seguramente la señora Áñez y los que están detenidos, si no se los cuida, si no se sigue el procedimiento, ustedes y el pueblo boliviano saben que van a ser recibidos en Estados Unidos o cualquier otro país y van a ser felicitados por las muertes, van a ser felicitados por los heridos, van a ser felicitados por el golpe y el rompimiento de la democracia. Entonces no podemos seguir, o sea, el país tiene que continuar más allá del cuestionamiento, entendemos nosotros, aunque aún sí muy dura, del Parlamento Europeo, no es una opinión simple, sino la fundamentación es totalmente sesgada, no tiene la opinión del conjunto de Bolivia. Entonces eso es nuestra crítica a ese contenido. Otra cosa que pregunta un senador de Bolivia, ¿qué creemos de lo que ha sucedido en Colombia? Vamos a dar una opinión tal vez personal, si damos institucional, no lo vamos a dar con una fundamentación sesgada de lo que está sucediendo en Colombia. No podemos hacerlo, no es correcto. Y ese ha sido el cuestionamiento del día de ayer, el día miércoles hemos aprobado en este rechazo a la intervención sesgada, una interpretación, injerencia de este Parlamento Europeo. Bien, senador Flores, finalizo con esta pregunta muy breve.
entonces este rechazo, por lo menos desde el Senado, implica que no se va a siquiera tomar en cuenta las recomendaciones del Parlamento Europeo. Mire, y aquí yo quiero dejar absolutamente claro lo que usted dice. No podemos pedirle pues al Ministerio Público, hemos recibido una propuesta de una petición del Parlamento Europeo en libertad. Aquí creo que debemos respetar la independencia de poderes. Si hay pruebas de que se han cometido ilegalidades, vulneraciones a las normativas en Bolivia, tiene que esclarecerse. Nosotros tenemos que pedir que se esclarezca correctamente y transparentemente y con el respeto a los derechos fundamentales de las personas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nosotros hemos sido críticos también en su momento cuando se suponía que no le habían notificado lo que es la acusación a Yanine Áñez y los ministros. Han salido las autoridades a responder, porque si fuera verdad esas vulneraciones no es correcta. Entonces, más allá de esto, por ejemplo, en este momento se habla de que es inhumano, ¿no? Donde está detenida, en la cárcel, que no se le entrega alimentos, que no hay médico. Yo quiero decirle algo, ayer han presentado una protesta las internas de la cárcel de Miraflores, y es de conocimiento público, que en su momento, los 2.000 detenidos, quiero decirle, si usted consigue una persona de los 2.000 detenidos con el gobierno de Yanine, le van a decir que han sido 3 a 5 días incomunicados, ¿ya? No tenían derecho a la familia a verlo, a meterle una concha, a meterle alimento, no tenían médico, no tenían absolutamente nada. Los 2.000 detenidos, a usted los desafíos que convoque uno de los 2.000 detenidos, ¿cómo lo han tratado? Dormían parados, me decían, paraditos, porque entraban en una celda de 4x4, 40, 50 personas, parados dormían, 4, 5, 6 días. ¿Me entiende? Eso es inhumano. Y ahí, en ese momento, no hubo Parlamento Europeo que se ha manifestado. Entonces, esa es nuestra crítica. Hay que ser correcto y hay que ser equilibrado. Está bien, si la señora tiene que ser atendida con médico, que sea atendida con médico. Estamos de acuerdo, pero eso debe ser para absolutamente todo. Y hay que recibir esas críticas de las que están internas en este momento, en la cárcel. Porque si eso tiene que ser absolutamente, ella tiene ventaja. Le traen comida de afuera, está comiendo comida, si se antoja un pollo Copacabana, van a llevar un pollo Copacabana. Y eso no tienen todo lo que están internos en esa cárcel y otra. O sea, tiene ventaja que es incorrecto, ilegal, pero eso no lo dicen el Parlamento Europeo o la OEA, no lo menciona. Bien, senador Flores, le agradezco mucho la comunicación, ha sido muy gentil. Que tenga buenos días. Muchísimas gracias. El jefe de bancada del MAS en el Senado, Luis Adolfo Flores. De 9 a 12.